Un discurso histórico y olvidado. En mi vida como oficial de inteligencia he conocido a gente valiente, pero a nadie como él. Hacia la sexta, mediodía, nos presentamos en el grandioso templo dedicado a Melkart, el rey de Tiro. Fuimos recibidos por Samal, el sumo sacerdote. Era un individuo casi anciano, con el cráneo rasurado y abrillantado con un aceite espeso y perfumado. El maquillaje era azul, con largas pestañas postizas, igualmente azules, y los labios rojos. Vestía una túnica de lino casi transparente. Saludó con una ligera reverencia, a la que correspondimos, y nos invitó a entrar. Y fue explicando. El edificio, un gran rectángulo, estaba formado, básicamente, por 3 cuerpos: vestíbulo, habitaciones de los sacerdotes y sacerdotisas y santo de los santos. Y algo más. En el vestíbulo se alzaban 2 estelas, por llamarlas de alguna forma, una a cada lado de la gran puerta de madera y bronce. La de la izquierda era un prisma de 3 metros de altura, totalmente cubierto de oro. Recibía el nombre de Yakin. La otra era un bloque de vidrio verde, ahuecado, con una lámpara de aceite en el interior. Medía otros 3 metros y era conocida como Boaz. Según el sumo sacerdote, Yakin y Boaz habían descendido del cielo, y formaban parte de un antiguo templo dedicado a Baal Melkart. Con el tiempo, estas estelas fueron copiadas por los judíos, y recibieron los nombres de Jachin y Boaz, y fueron levantadas en el templo de Salomón, en Jerusalén. En la noche, Boaz se asemejaba a una formidable esmeralda. Representaba el poder y la alegría de Melkart, según Samal. Camino del Santo de los Santos, pasamos entre 2 largos y extraños muros. Medían 5 o 6 metros de altura, y alcanzaban otros 500 de longitud. En ambos habían practicado pequeñas hornacinas, repartidas en 5 pisos. Cada hueco contenía una urna de alabastro negro. Al pie se leían nombres fenicios: Bodash, Eli, Batnoam, Yaimilk, Shapat Baal. Había cientos. Miento. Miles. El maestro, tan intrigado como el resto, se detuvo y preguntó: ¿qué es? Héroes, replicó Samal. Dieron la vida por sus familias. Y seguimos caminando. ¿Héroes? ¿Qué quiso decir? Bartolomé, a mi lado, hizo un gesto de desagrado, y susurró: miente. Y me dio su versión. No eran héroes. Se trataba de niños asesinados e incinerados. Niños y niñas, entre 2 y 12 años, sacrificados al dios Melkart. Cuando una familia, o la ciudad, se veía acosada por la falta de dinero, por una enfermedad o por cualquier otra contingencia grave, los padres acudían con uno de sus hijos hasta el dios y sacrificaban al niño. De esta forma, siguió explicando el oso, la familia recuperaba el favor de Melkart. La ceremonia era terrible. Se celebraba en aquel mismo lugar, y siempre en la noche. Los padres entregaban al niño al sacerdote y este, en presencia de la familia, lo estrangulaba con la piel de una cobra. Una vez muerto, colocaban el cadáver en las manos inclinadas de la estatua de bronce del dios, y el pequeño rodaba hasta caer en un fuego dispuesto al efecto. Las cenizas eran depositadas en el Tofet, una especie de santuario o memorial. Eso eran los muros que estábamos viendo. Calculé alrededor de 5000 urnas par 10. 5000 asesinatos. Sentí ganas de vomitar. Homero se quedó corto, pero aquellos salvajes, siguió explicando Bartolomé, habían hecho de los sacrificios, además, un sustancioso negocio. Robaban o compraban bebés por 1 dracma o menos, los alimentaban y los cuidaban, y esperaban cuando una familia necesitaba sacrificar a uno de sus hijos al dios Melkart. Los sacerdotes le ofrecían la posibilidad de sustituir al hijo por un niño esclavo. La familia, lógicamente, aceptaba el cambio y pagaba lo que fuera necesario, generalmente del orden de 200 o 300 dracmas. Un souso dracma equivalía a 1 denario. El negocio era redondo, sobre todo para los malditos sacerdotes, y el tráfico de niños se hallaba a la orden del día. Y llegamos, por fin, al edificio llamado Santo de los Santos. Una definición muy anterior a la otorgada por los judíos. Consistía en el edificio noble del templo. Por supuesto, no pudimos entrar. El acceso estaba reservado al sumo sacerdote, y una vez al año, allí pronunciaba el nombre de Melkart y solicitaba los favores que estimaban oportunos. La leyenda decía que, en ocasiones, una nube azul se estacionaba sobre el Santo de los Santos. En el lugar se depositaban el oro y la plata que donaban los fieles agradecidos. El tesoro, decían, superaba todo lo imaginable. Pues bien, por delante del Santo de los Santos, se alzaba un pórtico triple con bellísimas columnas cuadradas. En el centro se abría un foso, casi rectangular, de 46 por 40 metros y 4 de profundidad. Y en el centro, sobre un pilar de mármol negro, la estatua de bronce de Melkart. Vestía traje egipcio y un hacha a la espalda. Lucía una larga barba y un gorro cónico. En la mano derecha portaba el signo Ankh. Las manos, por supuesto, se hallaban inclinadas hacia el foso. Samal habló y explicó que Melkart era el único dios que había vencido a su destino. Era un héroe. Había triunfado en todos sus trabajos. Era el protector de Tiro. Alejaba los peligros. Por eso fue nombrado rey de la ciudad. Era el dios de los más fuertes y, por supuesto, venerado en todos los gimnasios. En los pórticos y alrededor del foso aguardaban unas 300 personas. Eran sacerdotes
sacerdotes y sacerdotisas, prostitutas sagradas, todos de blanco, todos maquillados y expectantes. Pero faltaba la penúltima sorpresa. A nuestra derecha, bajo uno de los pórticos, descubrí un mosaico de 15 por 4 metros. Asombroso. Lo formaban cientos, quizá miles, de teselas de 1 centímetro de lado y en colores negros, azules, blancos y rojos. Parecía el típico opus tessellatum de los romanos. Por lo que capté, representaba el asedio de Alejandro Magno a la ciudad de Tiro en el año 332 a.C. Varias naves macedonias atacaban las murallas, lanzando flechas y fuego. Los incendios y el humo negro invadían Tiro, y en mitad del cielo, pardiez, 2 discos blancos. Pregunté a Samal y confirmó mis sospechas y la versión de Bartolomé. Los dioses ayudaron al odioso Alejandro. Días más tarde, una vez en la cuna, solicité información a Santa Claus sobre el citado asedio. Leí páginas y páginas. Cuando Alejandro se presentó en Tiro, el rey Asemilco se hallaba ausente. Fue recibido por el hijo y los ancianos. Alejandro solicitó hacer un sacrificio al dios Melcar, del que se decía descendiente, pero le fue negado. Esto provocaría la furia del macedonio y el asedio. Alejandro encomendó a sus ingenieros la forma de llegar a la ciudad, y Díades de Pela sugirió la construcción de un espigón que salvara el kilómetro de agua que separaba Tiro de tierra firme. Así se hizo, pero la resistencia de los tirios hacía imposible el avance. Alejandro sabía que la conquista de Tiro era crucial para evitar que los persas llevaran la guerra a Grecia. Ello, además, le permitiría asegurar el dominio en Oriente, y el cerco se prolongó durante 7 meses, de enero a agosto. Finalmente, unos escudos voladores se presentaron en el cielo y, ante el asombro de todos, abrieron un enorme boquete en la muralla tiria. Por allí penetraron los ejércitos de Alejandro, y masacraron a miles de tirios, unos 8.000. Otros 30.000 habitantes fueron vendidos como esclavos. Según Johann Gustav Droysen, Historia de Alejandro Magno, los escudos fueron 5, uno grande y 4 más pequeños. De pronto, del disco mayor salió un rayo que fue a golpear el muro defensivo de Tiro, y los ladrillos saltaron por el aire. Pardiez. Así se cumplió la profecía de Amós contra Tiro. Así dice Yahvé: enviaré fuego sobre los muros de Tiro para que devore sus palacios. Y Samal, el sumo sacerdote, batió palmas. Se hizo el silencio y presentó al maestro, en griego. Aquí tenéis al célebre hacedor de maravillas, proclamó con entusiasmo. Es un hombre valiente que ha desafiado el poder de Roma y del Sanedrín judío. Escuchadle con atención. No era cierto. Jesús no se había enfrentado a los kitim romanos, y tampoco a las castas sacerdotales de Jerusalén. Empezábamos mal. El rabí, también en griego, agradeció las palabras del sacerdote fenicio e inició la prédica. Un discurso que sería igualmente ignorado por los evangelistas, y arrancó con 2 parábolas. En la primera habló del lirio, que mantiene sus raíces en el barro y en la oscuridad y, no obstante, deslumbra con su belleza. Así es el hombre, precisó el Galileo. Está enterrado en sus miserias y, sin embargo, de vez en cuando, sorprende con la luz de su inteligencia. Es barro, pero lo habita lo más grande, el Padre Azul. Creo que no entendieron gran cosa, y continuó con la segunda parábola, la del carpintero loco, como él mismo la definió. No cabe duda, sabía reírse de sí mismo, y se refirió a un carpintero que se mata a trabajar sobre una viga podrida. ¿De qué sirve tanto trabajo?, preguntó. Si la madera está devorada por los gusanos, esa viga no servirá para fortalecer los cimientos de una casa. Pues bien, en verdad os digo que el ser humano debe ser igualmente cuidadoso a la hora de trabajar sus principios morales y éticos. Y pasó a dibujar la Nitzuts, la chispa divina. Los presentes estaban escandalizados, y murmuraban: una chispa del dios Melkarte en nuestras mentes. Se ha vuelto loco, eso es imposible. El rabí leyó en los corazones de aquellos hombres y mujeres y, señalando la estatua de Melkart, clamó con gran voz: solo existe un único dios, el Padre Azul. Quedaron pasmados. ¡Qué insolencia!, decían. ¡Qué grosería! Y en el templo de Melkart, ¿por qué lo habéis invitado? Ese dios, prosiguió con pasmosa seguridad, es mi padre. Yo he sido enviado por él para que sepáis que vuestro futuro es espléndido. Él es el padre de todas las estrellas. Él os ha imaginado y ahora estáis aquí. No os preocupéis por vuestros errores. Si no lográis erradicarlos ahora, en vida, la eternidad se encargará de borrarlos. Sois inmortales. De él habéis partido y a él volveréis. Samal miró a Andrés. El sacerdote estaba descompuesto. Decía el Galileo que Melkart no era un dios. El jefe de los discípulos no sabía dónde esconderse. Acto seguido, el Hijo del Hombre dirigió el dedo índice izquierdo hacia las hornacinas en las que reposaban las urnas funerarias, y proclamó con no menos audacia: el Padre Azul no exige la muerte de niños inocentes. Se levantó un murmullo poco tranquilizador, pero el Galileo prosiguió: el Padre Azul es amor, no sangre y comercio con criaturas desvalidas. El rumor se hizo un clamor: venid a mí. Continuó con gran fuerza: salid de las tinieblas. Y, dirigiendo de nuevo la mano izquierda hacia la estatua de bronce de Melkart, anunció: y yo os digo que nadie puede luchar contra su destino. No es la ley del reino
reino de mi Padre. En verdad os digo que si eso sucediera, si al hombre le fuera revelado su destino, dejaría de pelear. El amor no es egoísta, no teme. El amor no necesita estelas de oro o de vidrio y tampoco se prostituye. Fue demasiado. Las sacerdotisas desfilaron por delante del maestro y, al pasar frente a él, escupieron a sus pies. Los hombres las imitaron, y también escupieron. Par 10. Fueron 300 escupitajos. Cuando no quedó nadie, el rabí proclamó, casi en voz baja: el amor divino, el del Padre Azul, no puede ser contenido. Cuanto menos amor, más necesitaréis de mis palabras. Me alegré. Aquellos desalmados se lo merecían. Samal, pálido y furioso, no dijo nada. Se limitó a indicar que lo siguiéramos. Supo contenerse. El silencio fue de plomo. Al abandonar el templo de Melkart, las 8000 estrellas aplaudieron con sus destellos al valiente y temerario rabí, y los aplausos se prolongaron durante una hora, hasta que alcanzamos la casa de José, al sur. En este tiempo nadie abrió la boca. Por supuesto, como decía, ningún evangelista hizo alusión a la visita de Jesús al referido templo. Otro robo más. Te invito a suscribirte. Gracias.